Hoy se expondrán los resultados del proyecto Cómo acelerar el acceso de los ciudadanos a los beneficios del Pilar Solidario, que es un proyecto realizado por Fernando Arias, jefe de Departamento de Pagos de Beneficios en Instituto de Previsión Social, el IPS, Gobierno de Chile, y además está certificado en Data Analytics por el MIT y la Universidad de Chile, y además es un especialista en procesos de transformación digital. En esta instancia nos presentarán cómo a través de la formulación de proyectos con ciencia de datos podemos facilitar el acceso a beneficios tangibles por parte de la ciudadanía. Este trabajo será comentado por nuestro investigador y profesor del curso Formulación de Proyectos con Ciencia de Datos, Claudio Aracena, máster en Tecnologías de la Información y máster en Administración de Tecnologías de la Información. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento y serán respondidas al final de la presentación. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto de compartir el proyecto en general en que participamos. Y nada, pues yo creo que es una instancia muy buena, digamos, en el marco, digamos, de lo que se aproxima, digamos, en el curso de formulación de proyectos en ciencia de datos, digamos, para que vean un caso práctico, digamos, de cómo lo fuimos llevando y abordando, digamos, en todo IPS. Así que si me dan un minuto, puedo compartir presentación acerca de lo que vamos a hablar ahora. Perfecto. Bueno, el proyecto se llama Acelerar el acceso de los ciudadanos a los beneficios del Pilar Solidario. El Pilar Solidario es uno de los 3 pilares previsionales de Chile. Está el pilar contributivo, el solidario y el voluntario. Hoy día tiene más de 2 millones, o cercano a los 2 millones, digamos, de beneficiarios, y vamos a hablar de eso en esta presentación. En cuanto al contenido, voy a partir mencionando la metodología de ciencia de datos que ocupamos en este proyecto, que es la que obtuvimos en base al... Bueno, permítanme decirles, digamos, de que yo fui alumno de UAI en el curso de formulación de proyectos en ciencia de datos en el año finales del año 2020. Justamente la metodología que aquí vamos a ver es la que ocupamos en dicho curso. Vamos a ver un resumen del IPS, del proceso principal del IPS, la definición del problema, los objetivos que nos propusimos, los datos con los cuales contamos en el IPS y con los cuales generamos el proyecto, diversos análisis, las acciones que ejecutamos, el análisis de riesgo y ética, posteriormente los resultados efectivos y al último unas conclusiones y ciertos aprendizajes que nos dio el proyecto en sí. En cuanto a la metodología de formulación de proyectos, bueno, esto es parte de lo que está en el curso del curso de formulación de proyectos en ciencia de datos, ¿ya? Hay 6 puntos, digamos, que son principales en lo que vamos a ver a lo largo de la trayectoria de los proyectos, ¿ya? Y bueno, el primero es de que siempre cuando nos encontramos con un problema hay que definirlo. Tiene que ser una definición real y también le tenemos que dar su prioridad en este caso, ¿ya? En cuanto a los objetivos, tienen que ser idealmente, bueno, obviamente tienen que ser reales, ¿no es cierto?, medibles y con un plazo acotado, es decir, la idea es que no nos podamos extender eternamente, digamos, en solucionar los problemas y lo tengamos bien en un instante de tiempo acotado. Los datos con los cuales tenemos, bueno, en este caso, datos del tipo que son, nos vamos a encontrar con fuente interna, con fuente externa, servicios públicos, datos que están publicados, tenemos que ver si nos sirven o no, porque no siempre todos los datos sirven, ¿ya? Posteriormente, lo que se refiere al análisis propiamente tal, determinar a qué nos enfrentamos y cómo podemos abordarlo, y aquí, bueno, aquí quizás entra la parte más científica, ¿no es cierto?, en cuanto a la administración de los datos, ¿ya? Y posteriormente lo que son las acciones, es decir, a partir de los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué haremos, cuándo, cómo y con quién? ¿O a quién? ¿Ya? Y finalmente, temas relacionados con riesgo y ética, que se refieren, por ejemplo, a temas de privacidad, digamos, resguardando la equidad, procurando transparencia, ¿no es cierto? Y lo que se llama la licencia social, que después vamos a ver. Bien,
Antes de entrar en el proceso de IPS, les quería comentar un poquito quién es IPS en este momento. Es un servicio público que tiene más de 2.700 funcionarios. Nuestros principales procesos son la red multiservicios que tiene actualmente. Actualmente tenemos más de 189 sucursales de IPS. Las sucursales de IPS se llaman Chile Atiende. Además tenemos un canal remoto que se compone del call center, sucursal virtual, redes sociales, IPS en línea y web IPS Chile Atiende, ¿ya? Nuestro segundo gran proceso es el pago de beneficios del Estado. Actualmente estamos pagando más de 36 millones de pagos regulares al año, ¿ya? Y cabe destacar que durante el año 2020-2021 nos tocó pagar todos los beneficios, digamos, de la contingencia nacional, como lo fue el bono COVID, el bono IFE, digamos, y el ingreso único familiar de emergencia, ¿ya? Nuestros pagadores son la Caja de Compensación Los Héroes con 156 sucursales y Banco Estado con 268. Además, tenemos la concesión de los beneficios de seguridad social. El año pasado, el año 2021, conseguimos más de 230.000 nuevos beneficios y también estamos a cargo de la recaudación de cotizaciones de los pensionados del IPS, que son más de 132.000 millones de pesos durante el año 2021. Bien. En cuanto a lo que es el proceso general, y quiero contarles esta parte porque nos sirve para graficar en forma muy simple, digamos, cómo nace este problema que les vamos a presentar ahora. Primero, los ciudadanos tienen que, en general, solicitar los beneficios de seguridad social. Hay un proceso de la solicitud, posteriormente pasamos a la etapa de los datos, en donde tanto fuentes internas como externas son administradas, para que posteriormente, en la parte de la concesión, en donde se aplican las reglas a estos datos, digamos, nosotros podamos proceder o no, en este caso, al pago del beneficio, si es que la persona o los ciudadanos cumplen los requisitos, o bien denegarle el pago si es que no los cumple, ¿ya? En particular para el pilar solidario, que está destinado al 60% más vulnerable de la población, ¿ya? Y que lo componen, o lo componían, después voy a hacer la distinción, lo que son las pensiones básicas solidarias, o PBS, y los aportes previsionales solidarios, que en realidad a partir de febrero de este año, muchos de estos beneficios fueron migrados a la pensión garantizada universal, ¿ya? Estos datos están a octubre del 2020, fecha en que definimos el proyecto, por eso que quise conservarlo. En esa oportunidad teníamos en total un poco más de 1.600.000 beneficiarios, ¿ya? Hoy en día tenemos cerca de 2 millones de beneficiarios. En agosto vamos a superar los 2 millones, está un poquito, en julio tuvimos un poco menos, con más de 387.000 millones de pesos en forma mensual a julio del 2022. ¿Qué pasa en este caso cuando nosotros adelantamos un proceso de la cadena de valor? ¿Ya? Es decir, los datos los procesamos antes de que las personas vengan a solicitar los beneficios. Pareciera muy óptimo eso, porque en realidad lo que eso nos da es de que si hacemos un preprocesamiento de estos datos, ¿ya? Y generamos los filtros anteriormente que yo les decía en las reglas de concesión, ¿ya? Podemos garantizar de que cuando los beneficiarios vengan a pedirnos el beneficio, en realidad ya tengamos todo precalculado, ¿ya? Y eso obviamente nos ahorra tiempo, digamos, porque después vamos a ver que aquí están involucrados varias entidades públicas y en el procesamiento de la información. Entonces, muchas veces la transmisión de los archivos no es en línea, ¿ya? Entonces, este preprocesamiento nos ayuda a adelantar el proceso, ¿ya? Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de todos los chilenos vivos que sean pensionados, mayor o igual a 65 años, que estén dentro del 60% más vulnerables y que cumplan las reglas de elegibilidad, es decir, que cumplan los demás requisitos, ¿ya? Entonces, este preprocesamiento, esto fue hace varios años atrás ya, lo que nos dio fue un lote, digamos, un grupo de potenciales beneficiarios. Es decir, gracias a este procesamiento ya sabíamos quiénes eran las personas que potencialmente cumplían los requisitos para acceder a los beneficios, ¿ya? Es decir, ciudadanos que tienen derecho a los beneficios, ¿ya?
Sin embargo, lo que parece muy bueno, porque esto está calculado, está determinado, ¿no es cierto? Hubo un subconjunto de esto, ¿ya? Que en realidad se transformaron en un problema porque no se enteraban a tiempo de que tenían acceso a este beneficio, no lo solicitaban o bien se demoraban en solicitarlo, ¿ya? Ahora, como estos beneficios, además de la componente monetaria que esto significa, ¿ya? Además de quedarse sin ingresos, ¿no es cierto?, teniendo derecho a los beneficios, tiene asociado otros temas, como por ejemplo la cobertura de salud, ¿ya? Y también lo que es la asignación por muerte en este caso, que es un monto en dinero, digamos, que se entrega a los beneficiarios al momento de fallecer, ¿ya? Entonces, este problema también nos da una oportunidad, por lo tanto, acá nos propusimos el siguiente objetivo, ¿ya? Primero, de que este subconjunto de beneficiarios, digamos, que no solicita los beneficios, que lo hace tardíamente, aumentar en un 15% la tasa de solicitudes de beneficios de los APS, en este caso, durante el año 2021. Es decir, que más personas solicitaran los beneficios. Y lo otro era disminuir el stock, digamos, el tiempo promedio de solicitud de los beneficios durante el año 2021. ¿Ya? Esto tiene que ver porque habían personas que a lo mejor pasaban muchos meses, digamos, siendo elegibles, ¿ya? Y no venían a solicitarlo. Entonces, nos propusimos estos dos objetivos específicos durante el año 2021. Bien, ahora este proyecto, digamos, está conformado por un equipo de trabajo, digamos, si bien es cierto el grupo de proyecto, digamos, fue concentrado, digamos, siempre tuvimos una coordinación básicamente en todas las áreas del IPS y más participativamente, bueno, en lo que somos las áreas de beneficio, las áreas de atención de público, de clientes, el área informática y también de comunicaciones, como después lo vamos a ver más adelante, porque esto significó una serie de acciones que tenían que ver con difusión de los beneficios, ¿ya? Y un hecho no menor, digamos, es de que, si ustedes ven ahí, digamos, la Dirección Nacional, obviamente, también ha estado muy involucrada desde el principio en el proyecto, digamos, porque tenemos la suerte también de que nuestro director conoce perfectamente los temas, digamos, de que acá se traten en ciencia de datos, ¿bien? Entonces vamos a partir viendo los datos, luego el capítulo analicemos, vamos a analizar los datos con que contábamos, lo que hicimos en acciones, las acciones que generamos y posteriormente vamos a ver los resultados. Veamos los datos, voy a caracterizar dos fuentes de datos grandes que teníamos, las fuentes de datos internas, ¿ya? Acá tenemos todo el universo de remuneraciones y pensiones respecto de lo que es el antiguo sistema y lo que administra el IPS, el sistema de reparto. Si bien es cierto, son menos datos en proporción a las entidades como la AFP y las compañías de seguros, sí hay varias personas todavía aún ahí, digamos, hay cerca de 20.000 personas que aún cotizan en el sistema antiguo y tenemos cerca de 680.000 pensiones que nosotros pagamos hoy en día. ¿Ya? Está toda la base de datos de la solicitud y concesión de los beneficios, donde las personas solicitan el beneficio, y ya tenemos registrado cuándo lo hizo, la fecha, la hora, la sucursal, el registro, digamos, con el cual se concedió. Tenemos la base de datos de pago, en donde tenemos, por ejemplo, si fue efectivo, fue depósito, la sucursal donde se pagó, las fechas de pago, los montos y los haberes de los descuentos de los pagos. Y posteriormente también tenemos todo el registro de atenciones que IPS Chile atiende hace cuando los ciudadanos, ya sea en una atención presencial, van a nuestras sucursales, o bien a través de una llamada telefónica a nuestro call center o a través de nuestra sucursal virtual. En cuanto al nivel de granularidad de la información, la información la tenemos al nivel mínimo de root, que identifica unívocamente los registros, y tenemos, dependiendo de la base de datos, tenemos actualización diaria, semanal, mensual y también en demanda. Están las fuentes de datos externas, ¿ya? En donde acá tenemos una cantidad mayor de datos, ¿no es cierto? Acá es donde se habla de los ingresos, tenemos las remuneraciones prácticamente del resto de los chilenos que no están en el sistema de reparto. Tenemos la información del servicio de impuestos internos, digamos, tanto en rentas por honorarios como otros ingresos, o rentas de capital en este caso, y también las pensiones. Y las pensiones tenemos todas las componentes que ustedes ven arriba, que son la AFP, Compañía de Seguro y Valores, la Tesorería General de la República, DIPRECA, CAPREDENA, bueno, y lo que les mencionaba, el Servicio de Impuestos Internos.
Tenemos la información del registro social de hogares que administra el Ministerio de Desarrollo Social, en donde tenemos la clasificación socioeconómica, los factores de dependencia, capacidades generadoras de ingresos, grupo familiar, indicadores si estudiantes, embarazos y otros, y también algunos datos demográficos como por ejemplo la dirección, la comuna, la región de la persona. Tenemos los datos del registro civil, toda la información, por ejemplo, de RUT, sexo, estado vital, relaciones de parentesco, fechas de nacimiento, fechas de defunción. Y acá, estas últimas dos fuentes de datos son fuentes que nosotros las acudimos en particular para este proceso y que se refieren a datos que nosotros, cuando nos propusimos el proyecto, inferíamos que nos pudieran servir, como por ejemplo el índice de ruralidad de una determinada zona geográfica, superficies de las comunas, cantidades de habitantes, las proporciones de hombres y mujeres, distancias también entre el centro urbano más próximo, bueno, y otras más. Y también lo que se refiere, esto si bien es cierto no es una base de datos, por eso que está con nuestro calor, es una API de geolocalización que entrega coordenadas geodésicas, dirección normalizada y también el código postal. ¿Ya? Nosotros en algún principio utilizamos una API, digamos, que es gratuita de Google Maps, ¿ya? Y después utilizamos otra que es de Nominatum se llama, ¿ya? Bien, en cuanto al análisis, nos propusimos hacer 4 grandes análisis. Uno que primero determinaba grupos priorizados en base a un criterio de selección. Recuerden ustedes que acá lo que tenemos son un grupo de potenciales beneficiarios que no se acercan a pedir los beneficios o bien se demoran en hacerlo. Perdón. Después tuvimos, perdón, tenemos diversos tipos de clustering que nosotros hicimos. La diferencia entre el clustering y los filtros, si bien es cierto, son dos herramientas que nos permiten determinar grupos o selecciones de beneficiarios. El clustering tiene la diferencia, digamos, del filtro porque a priori no sabemos cómo se van a separar. Lo único que hace, digamos, en este caso, es que determina grupos con similitudes que no son obtenibles mediante reglas simples, ¿ya? Posteriormente, el tercer análisis fue un análisis que nos propusimos hacer del tipo predictivo, es decir, en base a una historia pasada, poder maximizar la probabilidad de que una persona posteriormente se comporte de la misma manera que lo hizo la historia pasada, y posteriormente a través de una georreferenciación en donde determinamos cercanías de las sucursales de Chile Atiende con zonas donde viven los potenciales y eventualmente determinar alguna acción proactiva con respecto a eso. Bien, con respecto a las acciones, la primera acción que está en ejecución, digamos, de hecho hasta el día de hoy está en ejecución y eso se ejecuta en forma mensual, es primero determinar los potenciales beneficiarios de estos beneficios de los APS, ¿ya? ¿Y por qué se hace en forma mensual? Porque todos los meses se está pensionando gente nueva, ¿ya? Pensionados tanto en la AFP, compañía de seguros, en el mismo EPS. Hay nuevas personas también que están focalizando dentro del 60% más pobre, es decir, hay personas que, por ejemplo, hoy día están dentro del 80 o el 90, ¿no es cierto? Pero posteriormente pueden cambiar de segmento. Y también es porque mensualmente también hay personas que son elegibles o dejan de ser elegibles. Entonces, por eso es que esto tiene que ser un proceso que es mensual, ¿ya? Actualmente estamos manejando en el IPS tanto datos, como yo les decía, de pensiones, registro social de hogares, etcétera. Y también acá hay un dato, digamos, que tiene que ver con datos no estructurados, que se refieren a archivos, digamos, papeles también, que si bien es cierto, no son específicamente para este precálculo, sí mencionarles que los tenemos en el IPS y aproximadamente hemos determinado que hay más de 7.000 millones aproximadamente de datos en el IPS, ¿ya? Un subconjunto de estos datos son los que determinan los potenciales beneficiarios en este caso. Bien, la segunda acción que se desencadena a partir de la primera acción, una vez que ya tenemos identificados los potenciales beneficiarios, son la gestión de aviso y de contacto de ciudadanos. ¿Y por qué hicimos esto? Porque la idea ya era avisarle a estas personas de que tenían un beneficio al cual ellos podrían acceder. Entonces,
nosotros inferimos que era más bien por desconocimiento el que no solicitaron los beneficios. Entonces, en este caso, gestionamos, ¿no es cierto?, generamos 4 acciones bien diferenciadas de contactos, ¿ya? La primera de ellas, que me voy a detallar un poquito más adelante en poder explicárselo un poquito mejor, que se refiere al envío de carta, digamos, carta a través de correo tradicional, correo papel físico, ¿no es cierto? La segunda, a través de envíos de mensajes de texto a través de celular, ¿ya? Para los datos que teníamos. No siempre contábamos con todos los datos, por eso que el envío de SMS solamente se hace cuando teníamos celulares y estos tenían estructura, digamos, de celular. Acá nos encontramos con números con basura, digamos, o números de nomenclatura de teléfonos fijos, que obviamente a eso no les enviamos SMS, ¿ya? Posteriormente, la tercera alternativa, o sea, la tercera acción de gestión de aviso, digamos, en este caso correspondía a que cuando la persona se iba a cobrar su pago, ya sea en la Caja de los Héroes, ¿no es cierto?, o en Banco Estado, en el mismo lugar de pago del beneficio, se le avisaba a la persona, el mismo cajero, ¿no es cierto?, había una instrucción, en este caso del IPS, con nuestro proveedor de pago, digamos, que le informara a estas personas de que se acercara a una sucursal del IPS porque había una información importante que le teníamos que dar. Bueno, en este caso la información importante era decirle, digamos, de que era potencial beneficiario, por lo tanto se le invitaba a suscribir la solicitud del beneficio. Posteriormente yo les voy a mostrar, digamos, de que esto se ha innovado un poco, digamos, dado que tanto la opción, la alternativa, la C y la D, actualmente está disponible en formato online. Por lo tanto, tanto el aviso del lugar de pago como el aviso en la liquidación pueden hacerse, en este caso, virtualmente, ¿ya? Bueno, y la cuarta opción, ¿no es cierto?, que es la liquidación de pago, que es de que cuando, en este caso, la persona se le paga el beneficio, en este caso nosotros cuando, por ejemplo, se lo pagamos en forma presencial, se le entrega un cupón de pago. En ese cupón de pago tiene una pequeña espacio, ¿no es cierto?, para colocar algún tipo de mensaje, y en este caso el mensaje que se le entregaba a las personas era de que se acercaran al IPS a solicitar el beneficio al IPS a solicitar el beneficio del aporte previsional solidario, ¿ya? Esta es una gestión que se efectúa o se efectuó en forma mensual, trimestral y también en demanda. Bien, ahora me voy a pasar a lo que les dije, digamos, que me quería explayar un poquito más, que era en la gestión de los envíos de cartas de aviso, digamos, porque en algún momento determinamos que era el método que en alguna historia pasada mejor recepción tuvimos, porque lo que más teníamos eran direcciones de la gente que era potencial, digamos. Entonces, la alternativa que teníamos acá, digamos, era enviarle una carta, y bueno, y aquí para un poco para predecir, digamos, y hacer un poquito más efectiva la campaña, ¿ya? Generamos un modelo predictivo, utilizamos un algoritmo de Machine Learning supervisado, ¿ya? Generamos un piloto, y también generamos diversos grupos definidos tanto por edad y antigüedad. Bueno, en lo que se refiere al algoritmo de Machine Learning supervisado en este caso, esto, lo que ustedes ven ahí a la izquierda, es una matriz de correlación de las distintas datos, digamos, que nosotros definimos para entrenar nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo lo entrenamos con una historia que tuvimos hacía un año antes, digamos, de partir este proyecto, y que nos daba una inferencia, digamos, de que, dado que el IPS enviaba una carta, cuán probable era que una persona, luego de recibirla, viniera al IPS a solicitar el beneficio, y esa probabilidad está determinada de acuerdo al sexo, al tipo de pensión, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la focalización, el monto del beneficio al cual podían acceder, las veces o la antigüedad en que la persona, desde el momento 1, desde el mes 1 que fue elegible, digamos, hasta el momento, hasta la foto que sacamos, ¿ya? Con cuántas personas vivían, es decir, los integrantes del grupo familiar, y también la antigüedad, digamos, relacionada, digamos, con el registro social de hogares, en este caso, ¿ya?
Y posteriormente, bueno, ahí ustedes ven, digamos, en la matriz de correlación, ven valores menores a 1 porque todo está normalizado, digamos, a efectos de no cometer errores de dimensionalidad. Y en la pantalla, en el marco, digamos, de la derecha, hay un árbol de decisión que un poco ejemplifica el algoritmo que nosotros hicimos, que fue un algoritmo del tipo Random Forest, ¿ya? Que tuvo aproximadamente 100 iteraciones, ¿ya? Esto es algo mucho más técnico de explicar en esta presentación, pero la idea era bosquejar, digamos, o darle a conocer, digamos, las distintas alternativas que nosotros vimos en este caso. Digamos. La idea entonces era maximizar la probabilidad de que a una determinada persona, en base a su caracterización, le podíamos o no enviar algún tipo de correspondencia en este caso. En el gráfico de a continuación, es un gráfico tridimensional que quisimos mencionar o disponibilizar más bien 3 dimensiones que nos parecieron interesantes, en este caso en el eje de la X la edad, en la Y la antigüedad, digamos, es decir, de cuántas veces ya era potencial la persona desde el mes 1, digamos, hasta la fecha, digamos, de la foto que tomamos, y el nivel de focalización, ¿ya? Entonces, si vemos acá, si alcanzan a ver bien, digamos, teníamos un grupo mayormente concentrado, ¿ya? Que eran personas entre 65 y 70 años, que tenían menos de 10 meses desde el mes 1 en que fueron elegibles, ¿ya? Y tenían en promedio entre 200 y 100 puntos de focalización, que equivale más o menos aproximadamente entre el 10 y el 50% más vulnerable de la población, ¿ya? Y sobre este conjunto de personas, que en donde el algoritmo hizo una producción afirmativa, que este era un grupo que tenía una mayor probabilidad de que si le mandábamos una carta iba a reaccionar e iba a venir al IPS, se le generó en este caso una misiva, digamos, invitándolo ya sea a acercarse en forma presencial o también a través de un trámite remoto. Recuerden ustedes, digamos, que esto lo ejecutamos finales del 2020 y durante el 2021, por lo tanto, estábamos en plena pandemia, por lo tanto, se tenían que buscar métodos alternativos, digamos, para que las personas accedieran a los beneficios. Bien, la tercera acción en este caso, que se refiere a georreferenciación, nosotros alcanzamos a hacer, como teníamos las direcciones, ¿ya? Y les mencioné, digamos, de que estábamos utilizando una API, digamos, una función, digamos, pública para poder georreferenciar. Determinamos dónde estaban ubicadas las personas, determinamos ciertas zonas densas, definimos cierta geocerca. La geocerca nosotros llamamos a polígonos que están cerca de una sucursal IPS Chile Atiende, ¿ya? ¿Y por qué lo definimos así? Porque la mayoría de nuestras sucursales también cuentan, las más grandes, cuentan con asistentes sociales. Entonces, la idea era gestionar visita a terreno por esas asistentes sociales, de tal forma que fueran a los domicilios de estas personas, digamos, a suscribir, digamos, en terreno la solicitud del beneficio, o bien invitándolos o instándolos, digamos, a que lo hicieran a través de tanto por medio de la sucursal, digamos, o a través del medio remoto, a través de la sucursal de Chile Atiende, digamos, en línea, digamos, en este caso, o a través de una sucursal, un asistente virtual en este caso. Bueno, en ese entonces definimos un grupo piloto, digamos, de no muchos casos, no eran tantos tampoco, digamos, para la ciudad de Antofagasta y Calama, pero bueno, eso, como les decía, finalmente lo suspendimos, digamos, por temas, digamos, de restricciones sanitarias que en ese momento habían en las comunas, digamos, y no pudimos llevar a cabo, ¿ya? Bien, y la cuarta acción, que si bien es cierto no estaba declarada en un principio en el proyecto, digamos, porque esto ocurrió mientras lo hacíamos, ¿ya? Es de que el IPS implementó, digamos, diversas acciones motivadas principalmente por la pandemia y un poco acelerado por la misma pandemia, de tener, por ejemplo, lo que yo les decía, digamos, de la colilla de pago, el cupón de pago, cuando se pagan las pensiones, de que esto estuviera disponible en la web, solamente ingresando a través con su clave única, digamos, a través de los portales del IPS. Lo mismo a través del IPS en línea, que es un sitio de consulta web disponible en este momento, en donde uno se puede ver, digamos, si es potencial o no. Y también lo que les mencionaba a través de la sucursal virtual, en este caso, que la persona no era necesario que viniera al IPS a suscribir el beneficio.
Durante todo el proyecto tuvimos seguimiento y control. Diversas funcionarios, ¿no es cierto?, que estaban dentro del proyecto hacían monitoreo semanal prácticamente, digamos, a través de distintos dashboards. Aquí hay 3 de los dashboards principales, en donde tenemos, por ejemplo, las cantidades de APS incluso por día que han solicitado por las personas, ¿ya? Distribuciones regionales y distribuciones también por tipo de campaña y forma de pago que nosotros teníamos en los beneficios, ¿ya? Bien, en cuanto a lo que se refiere a la ética y los riesgos, ¿ya? Bueno, acá hay un tema súper sensible para nosotros, ¿ya? Y que se refiere a que tal como el manejo del root nos permite una identificación unívoca de las personas, también el hecho de identificarla y no ser anonimizada, ¿no es cierto?, nos permite que nuestros funcionarios tengan acceso a esa información. Obviamente, esto es información que está dentro del ámbito reservado del IPS, es decir, información, digamos, que se administra internamente, ¿ya? Nosotros como funcionarios públicos tenemos que cumplir el estatuto administrativo en cuanto a reserva de los datos y de la información que obtenemos, ¿ya? Por tanto, hay un tema importante acá, digamos, que se refiere justamente a dichos datos, ¿ya? Como segundo punto, lo que es la discriminación y la equidad. Y si bien es cierto, ¿no es cierto? Y yo se lo mencioné, digamos, hubieron filtros, digamos, hubieron clústeres que nosotros hicimos. En realidad, esos clústeres más bien fue para hacer segmentaciones y permitir la focalización, es decir, en base a ciertos clústeres, digamos, de potenciales beneficiarios, gestionar una acción que dependiendo, digamos, del grupo, permitiera focalizar mejor un tipo de campaña o no, ¿ya? Y por último, los riesgos, digamos, reputacionales, en este caso, por ejemplo, lo que se refiere a la licencia social, en este caso, es decir, si creemos nosotros que vamos a tener la aprobación, digamos, de la sociedad, nosotros creemos que sí, digamos, porque justamente esto es un proyecto que va en beneficio del bienestar social y también, algo no menor, es que incrementa el valor público, ya que genera una mayor legitimidad de cara a la ciudadanía y también al hacer partícipe a los funcionarios de esta iniciativa, también lo legitimiza dentro de los ciudadanos. Bien, y finalmente, para ver los resultados de este proyecto, ¿ya? Les quiero mostrar la siguiente gráfica. La línea que está azul es la cantidad a partir de enero del año 2018 y hasta mayo del año 2022 de los beneficios del aporte previsional solidario, que en ese entonces estábamos por el orden de los 843.000, digamos. Hoy ha crecido más de un 61% y ya tenemos 1.359.500, que sumado a las pensiones básicas solidarias dan estos casi 2 millones de beneficios que yo les comento, ¿ya? Y en las barras que están en naranja, ¿ya? Son las cantidades de potenciales beneficiarios que teníamos en ese entonces, ¿ya? Desde el año 2018 hasta mayo del 2022, ¿ya? Si ustedes se fijan, solamente para ejemplificar, digamos, y para un poco, hay un escalón que se produce ahí en diciembre del año 2019, y eso es a propósito de la ley 21.190, que crea, que lanza, digamos, en este caso, un mayor monto de acuerdo a tramos etarios, digamos, para el pilar solidario. Entonces, eso hizo que se incrementara el valor de la entonces pensión básica solidaria, y el monto de la pensión básica solidaria va anidado con la pensión máxima con aporte estatal, que se llama PMAS. Y esa PMAS es un parámetro de la elegibilidad. Entonces, al aumentar el valor, aumenta también el universo de personas que podían entrar. Y eso pasó, digamos, en diciembre del año 2019. Bien. Ahora, si nos fijamos en las barritas color salmón y si se fijan en las líneas de tendencia que están dispuestas ahí entre los meses de julio del 2020 y noviembre, y cuando nosotros hicimos el proyecto, es decir, entre marzo, o sea, a partir de enero del 2021 en adelante, y también la quisimos colocar, digamos, a partir de noviembre hasta mayo del 2022, esta pendiente ha ido a la baja, sin perjuicio de que el número de potenciales ha ido en aumento, ¿ya? Y el aumento principal se provoca, digamos, en los meses de julio, a partir de julio del 2021, por variaciones
en el índice, en la reajustabilidad, digamos, que tienen las pensiones que tuvo en julio del 2021, y también, ya, después lo vamos a ver en detalle, porque en febrero del 2022 nacen nuevos potenciales a propósito de la PGU. Entonces, en términos absolutos, si comparamos en octubre del año 2020, la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que era, o claro, la diferencia, bien digo, entre lo que era el beneficio de lo que teníamos actualmente vigentes de los APS versus los que podían entrar, es decir, los potenciales, eran un 12%, y actualmente el gap lo tenemos en 6,3%, es decir, bajó casi a la mitad, digamos, y con ello la cantidad de potenciales, digamos, se ve notablemente disminuida. Bien, en esta otra gráfica quiero mostrar primero en lo que son las barras color celeste, azules, ya, cómo en promedio, si tomamos una foto, ya, cómo van decayendo estos potenciales a lo largo de los meses, ya. Los títulos de arriba, de abajo, perdón, que dicen N0, N1, son los meses, es decir, el tiempo cero, el mes 1, el mes 2, el mes 3, etc. Y cómo va decayendo, ¿ya? Y esto es tomando una foto de un instante de tiempo dado, ¿ya? Recuerden ustedes, digamos, de que yo les comentaba, digamos, de que todo esto es dinámico, o sea, todos los meses entran, ¿ya? Y todos los potenciales a su vez, bueno, esto se me fue decírselo antes, digamos, pero las personas estos potenciales que van solicitando los beneficios, ¿ya? Dejan de ser potenciales porque ya pasan a ser beneficiarios propiamente tal. Entonces van disminuyendo por un lado y van aumentando por otro, ¿ya? Entonces, la idea, digamos, del proyecto, digamos, de disminuir el promedio de potenciales N meses después, fue parte de estos objetivos, digamos, que nos propusimos, ¿ya? Y en la línea verde fue el comparativo que nosotros tuvimos tomando en cuenta un promedio acumulado del año 2021, ¿ya? Y la línea roja, cómo vamos nosotros hasta el momento en el año 2022, ¿ya? Si se fijan ustedes bien, digamos, para lo que es el año 2021, al séptimo mes teníamos un 30% de disminución comparado con lo que era el año 2018, ¿ya? Y al mes 12, es decir, al año después, teníamos cerca del 50% de disminución respecto de lo que era misma cifra al año 2018. Por otra parte, en la medida, ¿no es cierto?, que bajan los potenciales EPS, las solicitudes también van aumentando. Estas son las solicitudes que se hacen de los beneficios del aporte previsional solidario. Y aquí están los escalones que yo les mencionaba, digamos, a fines del año 2019, y también se distribuyeron también en los primeros meses del año 2020, y también el otro escalón lo tuvimos al inicio de la PGU, ¿ya? Dado que, dada la difusión que se tuvo a nivel de prensa durante febrero del 2022, tuvimos muchas personas, digamos, de que si bien es cierto eran elegibles desde antes, digamos, por el hecho de comunicar, ¿no es cierto?, esta pensión garantizada universal, se acercaron al IPS y en ese entonces suscribieron lo que era la PGU, digamos, pudiendo haberlo hecho también antes. Bueno, los incrementos que están ahí, digamos, del año 2019 comparado con el 2020, aumentamos más de un 51%, y 2021 comparado con 2020 crecimos en más de un 18%. Bien, esto es súper importante y se los quería mencionar porque si bien es cierto, la pandemia, ¿no es cierto?, trajo una serie de dificultades, nosotros vimos también que trajo hubo un efecto pandemia dentro del IPS y los beneficios que resultan en lo siguiente. El IFE universal, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia universal, ¿ya? Primero que todo, tenía como requisito que fueran personas que tuvieran registro social de hogares, ¿ya? Por lo tanto, hubo un aumento en las personas que tuvieron registro social de hogares. Pasamos de 13 millones y algo que teníamos en 2019 a más de 17 millones en el año 2022, ¿ya? Y al haber más personas en el registro social, hay más potenciales y por lo tanto mayores beneficiarios del aporte previsional solidario. Y también hubo una actualización de los datos, es decir, para poder obtener el IFA, era necesario tener actualizados los datos, por lo tanto se mejoraban los datos de direccionamiento. Por otra parte, tuvimos restricciones sanitarias,
y eso provocó que hubiera un desbalanceo en las solicitudes de beneficios, principalmente en las solicitudes presenciales. Hubo escalones de solicitudes de acuerdo a las restricciones sanitarias. Es decir, por ejemplo, si una comuna estaba con cuarentena, obviamente no se podían acercar a las sucursales, y por lo mismo potenció los procesos no presenciales a través de un aumento de solicitudes a través del canal virtual o canal remoto. Entonces, eso gestionó, digamos, una mejora, digamos, en cuanto a la virtualización de ciertos trámites, digamos, que finalmente incluso ya se dejó en régimen permanente, digamos, ahora, digamos, eso está operando actualmente, y muchas de las costumbres, digamos, de nuestros beneficiarios también se fue cambiada, digamos, hay muchas personas que hoy día manejan el trámite virtual. De hecho, la solicitud, no lo traje en esta lámina, pero antes de la pandemia, la solicitud de beneficios de la APS por web era menos del 1% y actualmente es del 42%. Entonces, aumentó harto el tema de los trámites vía web. Bien, en resumen, entonces la proporción de beneficiarios de APS versus potenciales, como ya les dije, cayó de un 12 a un 6% desde noviembre del 2020 a mayo del 2022. En segundo lugar, con las acciones implementadas durante el año 2021, en promedio, ¿ya? Se adelanta el tiempo en solicitar el beneficio del APS, que fue de un 40 a un 42% en 90 días, que comparado con un grupo de control que tuvimos, en donde no ejecutamos ninguna acción, ese porcentaje bajó un 30%. También en el año 2021 las solicitudes de beneficio aumentaron en un 18% respecto del año 2020. Y por último, en el año 2021, y como resumen, se estima que más de 23.000 personas aceleraron su solicitud de acceso al beneficio o bien se enteraron que podían solicitarlo gracias a las acciones implementadas. Si agregamos el año 2022, esta cifra se aumenta a más de 31.000 personas. Bien, y por último, para finalizar, en cuanto a las conclusiones y aprendizajes que nos dejó este proyecto, primero es de que siempre es bueno trazarse objetivos que sean realistas, medibles y realizables en un tiempo acotado, porque no sacamos nada, digamos, con generar un gran objetivo, ¿no es cierto?, que al final no lo vamos a cumplir, porque al final eso se traduce en proyectos que tienen un determinado tiempo y se van eternizando, digamos. Entonces la idea es que sean cortos, digamos, y después hacemos otro proyecto, digamos, pero se cumple el primero, ¿ya? Lo segundo es que evidentemente es posible efectuar mejoras a los procesos, hay iniciativas en base a los datos, IPS particularmente, ustedes ya lo vieron, tiene mucha cantidad de datos. Los servicios públicos en general cuentan con datos administrativos, ¿ya? Por lo tanto, es posible hacer este tipo de iniciativas, ¿ya? Las cuales finalmente se van a traducir en lo que está aquí puesto en el punto 3, que son las acciones, ¿ya? Y una de las lecciones aprendidas fue en que, bueno, obviamente tenemos que contar con los recursos, y contar con los recursos no tan solo en la implementación, también en el seguimiento y control, y también en lo que es el régimen permanente, porque se supone que estos proyectos, ¿no es cierto?, quizás algunos proyectos podrían ser de una implementación única, ¿no es cierto?, es decir, se ejecutan una sola vez, pero en este caso son proyectos que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, la determinación de potenciales es un recurso que está permanentemente ejecutándose en el IPS, y las acciones de contacto también. Hay que tomar en cuenta los aspectos normativos, principalmente en instituciones grandes como el IPS, digamos, hay una serie de regulaciones, normas que nos rigen, por lo tanto nosotros tenemos que apegarnos a dichas normas. Otro súper importante, que es la coordinación con las áreas, es decir, no solamente el área, en este caso de operaciones, ¿no?, o de beneficio en este caso, generamos las distintas tareas, sino que eso tiene que ser coordinado. Por ejemplo, cómo tiene que ir redactado el mensaje, ¿no es cierto?, qué tipo de usuario, cómo tiene que ir redactada la carta, los medios en este caso, nuestros proveedores de pago, digamos. Entonces, hay una serie de coordinación, digamos, con todas las áreas del IPS, el área de clientes sobre todo, digamos, que tuvimos que coordinarnos para ejecutar esto. De hecho, hasta el área de finanzas, digamos, está también en esto, porque el hecho de pedir más beneficios, eso va determinando un mayor flujo de caja diaria, digamos, respecto de los pagos que nosotros hacemos. Por lo tanto, aquí el área de finanzas también cumple un rol fundamental, ¿ya?
Y también que marqué ahí en cursiva las acciones y los métodos. Muchas veces nos pasa, digamos, y a veces a mí también me ha pasado, digamos, a nosotros también nos ha pasado, en que las acciones y los métodos no son el objetivo. En este caso, por ejemplo, el objetivo no es generar un algoritmo predictivo en este caso, sino que en este caso las acciones son las que les mostré, digamos, que permiten reducir, en este caso, lo que nos propusimos como objetivo. Posteriormente, a tomar siempre en cuenta lo que son los riesgos del proyecto, los riesgos de impacto alto sobre todo, digamos, los reputacionales, y también todo lo que tiene que ver con los temas de ética, ¿ya? En quinto lugar, digamos, lo que es en ciencia de datos, ¿no es cierto? Y lo pudimos ver, que es prerequisito siempre conocer el negocio, es decir, no basta, digamos, con saber programar, hacer un algoritmo súper bueno, digamos, porque si uno no conoce el negocio, en realidad o sea, puede aportar, pero siempre es bueno, digamos, que los especialistas de negocio estén a la par, digamos, trabajando también con los analistas de ciencias de datos, ¿ya? Y por último, esto nos provocó, digamos, ciertas inquietudes al interior del IPS y vislumbramos, digamos, que puedan hacer nuevas ideas, digamos, para mejorar el bienestar de los ciudadanos en el rol que le compete al IPS, digamos, ¿ya? De hecho, hay un nuevo proyecto, digamos, que está en plena implementación en este momento, que tiene que ver también con el tema de mejorar el bienestar de los ciudadanos, digamos, acercando los beneficios, y que también durante el año 2022, perdón, y parte del 2023 también pretendemos concretarlo, ¿ya? Bien, esa es la presentación. Hay un espacio de preguntas, ¿ya? Y quedo atento a los comentarios, digamos, observaciones, consultas que ustedes puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Claro, hay un espacio de preguntas posterior a los comentarios que vamos a tener de nuestro profesor Claudio Aracena. Así que nuevamente, Fernando, te doy muchas gracias por la exposición sobre los resultados de tan interesante y útil trabajo para los tiempos de hoy. Y bueno, como ya adelanté, ahora daremos paso a los comentarios de nuestro investigador asociado del GovLab, Claudio Aracena. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás? Hola Jesús, no sé si hay problemas con el audio, se escucha muy fuerte el audio afuera. Yo te escucho perfecto, la verdad. ¿Sí? Ah, ya, perfecto, ok. Bueno, primero felicitaciones Fernando, súper buena presentación. Quería, bueno, solamente comentar que el proyecto nos parece de mucho interés, dado de que tú partiste comentando de que esto parte por la solución de un problema. Buscando la solución del problema. Entonces, primero definir el problema, entender lo que está pasando con los potenciales beneficiarios del IPS y buscar un objetivo para este proyecto, que es la forma en que uno plantea este tipo de proyecto de ciencia de datos y no solamente focalizarse, como tú bien dijiste al final, en las soluciones o análisis y en el análisis de datos mismos para que uno pueda solucionar el problema. ¿Ya? Esa parte, si bien es fundamental, no es la parte con que uno debería comenzar un proyecto. Y eso muy bien tú lo planteas durante el transcurso de tu presentación. Eh, lo que sí me llama harto la atención, y ahí te quería consultar, es con respecto al trabajo en equipo que se tuvo que realizar, porque veo que fueron varias áreas implicadas y supongo que también hubieron varios desafíos en el trabajo en conjunto de esta área. En general, uno conoce que dentro de algunos sistemas públicos no siempre las áreas trabajan tan al unísono, y por lo mismo te quería consultar cómo fue ese trabajo, cómo ustedes planteaban las interconexiones, si habían reuniones semanales o mensuales para que este trabajo pudiera surgir con éxito como lo tuvo. Gracias, Claudio. Sí, mira, no, bueno, fue parte de lo que expuse, digamos, la coordinación acá fue fundamental. Ciertamente tú lo mencionaste, justamente yo creo que para el éxito de estos proyectos tiene que estar toda la institución coordinada, ¿ya? Aquí tuvimos coordinación principalmente del área de operaciones de beneficio, que es el área que tenía los datos, ¿no es cierto? ¿Ya? De acá nació la idea prácticamente, digamos, ¿ya? Generamos los algoritmos, digamos, generamos todo, pero nosotros necesitamos nuestro brazo armado, digamos, para llegar a los clientes, en este caso, que eran las áreas de clientes, las áreas de comunicaciones, y ciertamente que tuvimos que involucrarlos a ellos, digamos, en el proyecto,
para que pudiéramos gestionar las acciones de contacto. En este caso, por ejemplo, todo lo que era acciones de difusión la hicimos a través de ello. En este caso, la división de beneficios, en este caso, no es ejecutora de eso, sino que en este caso, nuestro método, digamos, para llegar al usuario final era a través de dichas divisiones. ¿Ya? El área de informática, todo lo que se refiere a la administración de base de datos, es decir, nosotros manejamos los datos, digamos, pero ellos los respaldan, tienen acceso a las bases de datos, digamos. Recuerden ustedes que aquí estamos hablando de millones de datos, digamos, y hacer una extracción, no sé, para una base de datos que tiene 100 millones, 200 millones de registros, digamos, ahí hay procesos nocturnos que se tienen que dejar corriendo. Entonces, eso lo hacía la gente de informática, ¿ya? Eso por nombrar algunas partes, digamos, de las coordinaciones. Y ciertamente gestionábamos reuniones de seguimiento, en un principio eran semanales, ¿ya? Y después, una vez que estuvo en régimen, ya pasaron a ser más bien del tipo mensual. Perfecto, gracias. Y otra consulta que me surge también del proyecto es cuando vamos a los riesgos éticos. Tú bien mencionas que como esto que tú estás básicamente planteando es un beneficio para los potenciales beneficiarios de la pensión, eh, no se corre tantos riesgos éticos en el sentido de básicamente segmentar personas, clusterizarlo y en base a eso generar un posible beneficio. Eh, ¿Se corrió en algún momento o se cuestionaron como grupo, como equipo de trabajo, estas mismas consideraciones éticas durante el proyecto? Sí, sí. Y se me fue, buena la pregunta, se me fue a mencionarlo en la exposición. Mira, no sé si te recuerdas tú cuando vimos el gráfico tridimensional, ¿ya? El algoritmo, eso lo definió un algoritmo, ¿ya? Y ese algoritmo justamente definió a un universo de personas en donde era más probable que si nosotros enviábamos una carta, digamos, iba a tener una mayor probabilidad de éxito y venir a solicitar el beneficio, ¿ya? Y ese grupo más probable, fíjate tú, que eran personas, digamos, que eran entre 65 y 70 años, 73 por ahí creo que eran, ¿ya? Y que tuvieran menos de 10 meses, digamos, desde el momento 1 en que fueron elegibles hasta 10, ¿no es cierto? ¿Ya? Y uno se podría cuestionar ahí, oye, pero ¿y qué pasa si hay abuelitas aún más abuelitos? Es decir, personas, por ejemplo, mayores a 80 años y que a lo mejor tienen más de 10 meses de antigüedad. Entonces, claro, el algoritmo los dejó fuera, ¿ya? Pero ciertamente ahí hay un tema ético que no los podemos dejar fuera. Entonces, por eso que también entramos a ese tipo de cuestionamiento. Entonces, aun cuando un algoritmo me dice que existe una probabilidad mayor de que lo ejecutemos con otro grupo, esto nos permitió que a otro grupo, que es más vulnerable aún, que son mayores adultos vulnerables, ¿no es cierto?, ejecutáramos otro tipo de campaña, más segmentada, más textualizada sobre la persona, más individualizada, digamos, a ese grupo de beneficiarios, ¿ya? No, excelente reflexión, porque claramente cuando uno está en este tipo de proyecto, un algoritmo básicamente es un computador que uno lo programa para hacer cierto tipo de acciones. Cuando uno ve los resultados y toma acciones en base a esos resultados, tiene que tener estas consideraciones como ustedes lo tuvieron en el equipo de trabajo. Bueno, básicamente, nuevamente te agradezco mucho la presentación y dejamos espacio para preguntas antes de que se nos acabe la hora de la presentación. Gracias. Gracias, Claudio. Bueno, queremos dar las gracias a nuestro investigador y docente del curso de formulación de proyectos con ciencia de datos de la Escuela de Gobierno de nuestra Universidad Adolfo Ibáñez por comentar este proyecto, en el cual comprendimos cómo, a través de la formulación de proyectos en ciencia de datos, valga la redundancia, es posible brindarle beneficios tangibles a la sociedad. Ahora daremos respuesta a las preguntas que nos dieron. También, si desean, pueden levantar las manos y comentar. Bueno, aquí tengo una pregunta para ti, Fernando, que es: ¿cómo podemos identificar aquellos procesos que puedan ser mejorados con el uso de ciencia de datos? Bien. Bueno, para eso se tiene que hacer una respuesta, digamos, a lo que mencioné en las reflexiones finales, ¿no es cierto?, en la cuestión del aprendizaje, digamos, las conclusiones de aprendizaje. Necesariamente tienes que conocer el negocio, ¿ya? Acá, conociendo el negocio, nosotros pudimos, no sé si ustedes se fijaron en las primeras slides, digamos que yo mencioné, digamos, de que mejoramos un proceso adelantándolo, ¿no es cierto?, pero al adelantar detectamos que había un grupito, un subconjunto de personas, digamos, de que curiosamente no venían, aun cuando, digamos,
no venían a solicitar los beneficios. Entonces, a partir de ese conocimiento, nosotros pudimos detectar que hubo un problema. Ahora, ¿cómo se puede detectar que es un problema solucionable a través de, digamos, de herramientas con ciencia de datos? Tiene que ver, digamos, con la forma, digamos, cómo las instituciones generan sus procesos. En este caso, la determinación de ese grupo de beneficiarios era en base de datos, por lo tanto, lo que aquí correspondía era generar un proceso en base al análisis de datos, o de ciencia de datos en este caso, ¿ya? Genial. Y otra pregunta que hacen es, ¿cuál fue la contribución del curso de formulación en la aplicación de este proyecto? Mira, yo creo que desde el punto de vista metodológico, yo creo que es una buena instancia, digamos, para poder sistematizar de alguna forma lo que es un proyecto en ciencia de datos, porque eh, un proyecto en ciencia de datos tiene particularidades, ¿ya? Un poquito distintas a lo que es un proyecto tradicional, generalmente, digamos, porque va pasando por ciertas etapas, digamos, que, por ejemplo, yo lo decía anteriormente, digamos, este tema, digamos, generalmente cuando uno estudia ciencia de datos, digamos, temas relacionados con machine learning y todo eso, generalmente uno tiende al tiro a hacer, no, aquí vamos a hacer un modelo predictivo, un clúster, vamos a aplicar georreferenciación, pero eso no es el objetivo. Entonces, yo creo que este curso lo que busca justamente es concentrarse en el objetivo, ¿ya? Partiendo por presentárselo, ¿no es cierto?, proponiéndoselo, y después ver, analizando lo otro, digamos. A todo esto, digamos, que no necesariamente, por ejemplo, yo puse un caso aquí que utilizamos, por ejemplo, Machine Learning, que ya se lo había nombrado, pero podrías perfectamente no tener Machine Learning, tener, por ejemplo, autofiltros en Excel, que también podría ser, digamos. Por lo tanto, digamos, este curso sirve justamente para eso, para que antes nosotros determinamos ciertas acciones, digamos, y que no necesariamente lo sofisticado al final sea el objetivo del proyecto, ¿ya? Genial. Muchas gracias por la respuesta, Fernando. Y en caso de no haber más preguntas ni comentarios, agradecer a todos los asistentes y dejarles cordialmente invitados a nuestros próximos eventos. Se nos viene la Feria de Ciencia de Datos a realizarse los días 30 y 31 de agosto, en donde tendremos 4 talleres gratuitos para que puedan actualizar sus conocimientos en diferentes temáticas de gobierno relacionados a los datos, en horarios AM y PM. Y deseamos que tengan una excelente jornada y les extendemos la invitación para que puedan conocer más sobre nuestro curso, formulación de proyectos de ciencia de datos, que comienza en septiembre, y nuestra oferta de diplomas a través del enlace que está apareciendo en el chat. Y también pueden visitarnos en nuestro sitio web, govlab.uai.cl, y revisar los distintos proyectos en los que trabajamos, y seguirnos en nuestras redes sociales, @govlabuai y Gobierno UAI. Un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias.